Bienvenidos a la primera sesión de este curso. Bien, a manera de presentar este curso, debemos manifestar, ¿no?, que el SISFO, pues es un término, una palabra utilizada bastante en el ámbito de la gestión social, ¿sí? Tomando como ejemplo, por ejemplo, el MIDIS, ¿no?, que es el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, con todos sus programas sociales con los que cuenta, los cuales, pues, podríamos decir, pues dependen muy exclusivamente del SISBO, ¿no? Trabajan de la mano con el SISBO. Asimismo, también ciertos proyectos y programas del Estado y obviamente también, ¿no?, en el sector privado también en muchas situaciones es necesario la información que cuenta el SISBO. Entonces, ¿qué podemos decir del SISFO a manera de introducción de presentación? El SISFO, que es el Sistema de Focalización de Hogares, pues se encarga, ¿no es cierto?, de dictar normas técnicas, métodos, procedimientos que regulan, pues, la focalización de los hogares, ¿no? ¿Bajo qué? Bajo un instrumento normativo que justamente el día de hoy vamos a desarrollar. Esto pues incluye, sí, el tema que de manera progresiva el SISBO establece mecanismos de actualización permanente de los patrones de potenciales usuarios a cualquier programa o proyecto social, como ya habíamos indicado, ¿sí? Para lo cual, pues, si por ejemplo un hogar requiere ser beneficiado por algún programa o proyecto del Estado, necesariamente pues debe tener una calificación o también denominado una clasificación socioeconómica, ¿sí? Ya sea de condición de pobre o pobre extremo. Es decir, que debe estar entre los quintiles de 3 para abajo, ¿no? De 3 al 6. Porque los quintiles de uno o 2 pues son en niveles de no pobreza. Entonces, ¿qué buscamos en este curso? Pues que ustedes, señores participantes, puedan fortalecer, ¿sí? En este curso no pretendemos enseñarles de cero, ¿no es cierto?, todo lo que es el SISO. Muchos de ustedes tal vez ya tienen bastante amplio conocimiento, amplio dominio de los procedimientos operativos y normativos del SISO, pero sin embargo, a través de este curso completo pretendemos fortalecer las capacidades que es una de, ¿no?, de las metas y objetivos de cualquier profesional, de cualquier persona que quiera involucrarse en este mundo del CISFO, en el que ¿no?, van a conocer nuevos procedimientos, novedades, ¿no es cierto?, que trae el CISFO, porque su normativa está permanentemente actualizándose, ¿ya? Para que así de esa forma puedan aplicar correctamente la normatividad que tiene el CISFO, sus procedimientos, sus procesos, y por ende, pues se puede hacer una clasificación socioeconómica óptima realmente, ¿no? Que se llegue realmente a través del CISFO a las personas que realmente requieren, pues, algún apoyo del Estado. Entonces, el tema que tenemos preparado sobre la normativa del CISFO es, primero vamos a ver rápidamente sobre lo que es los antecedentes del CISFO, la línea del tiempo del SINAFO y el CISFO, el objetivo del SINAFO, qué es el CISFO, objetivos del CISFO, quienes utilizan la CC. CC significa clasificación socioeconómica. ¿Qué es la CC? Integrantes del CISFO y sus responsabilidades, actores del CISFO, componentes del CISFO, y como vamos a, en este tema, abocarnos netamente al tema normativo, entonces vamos a analizar un poco la directiva 001-2020 del MIDIS, que es la directiva última que está vigente, que regula la operatividad del Sistema Nacional de Focalización de Hogares del SISFO. Y finalmente ya vamos a ir viendo algunas definiciones, siglas y acrónimos que más se utilizan
que se utiliza, ¿no? En el trabajo con el CISO. Palabras técnicas, ¿no? Que debe conocer todo profesional o toda persona que esté involucrada a este mundo del CISO. Y algunos ejemplos más. Y bien, hablando de los antecedentes del sistema de focalización de hogares, a manera de resumen, ¿no? Porque es bastante amplio esto. Entonces, el sistema de focalización de hogares, haciendo un poco de historia, ha sido creado pues el 20 de diciembre del 2004, con una resolución ministerial 399 de la PCM. En ese entonces, su fin del CISFO era proveer información socioeconómica a los programas sociales. ¿Para qué? Para que identifiquen y seleccionen a sus beneficiarios. A continuación, pues vamos a ver algunos cambios a través de la línea del tiempo, cómo ha ido mejorando la operatividad del CISO, ¿no? O la operacionalización del CISO. Entonces, sobre más antecedentes del CISFO, pues el CISFO pues, se encontraba en el ámbito de la Secretaría de Gestión Multisectorial de la Presidencia del Consejo de Ministros. Y luego, pues a través de la resolución ministerial 372-2005 de la PCM, el 14 de octubre de 2005, se dispone, ¿sí? La operación del CISFO que se encuentra pues bajo el ámbito de la Dirección General de Asuntos Económicos y Sociales del Ministerio de Economía y Finanzas. Y a partir del cual, pues, ¿no? De la implementación del CISFO se ha ido dando progresivamente. Hasta que con la ley 29.792 se crea, pues, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS, en el que se aprobó, pues, en enero del año 2012 mediante un decreto de urgencia 001-2012, en el que pues se establece que el sistema de focalización de hogares sea transferido a él, ¿no? ¿A quién? Al MIRIS. Y posteriormente, pues con la ley 29.951, que es la ley del presupuesto del sector público para el año fiscal de ese año 2013, se dispone, pues, ¿no es cierto?, que la Dirección de Operaciones, más conocido como la DEO, a cargo del CISFO, esté bajo el ámbito de la Dirección General de Focalización de Información Social de jefes del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, de manera permanente, como a la fecha, ¿no? Entonces, todo lo que hemos mencionado, ahí lo podemos ver a través de un esquema para que sea un poco más comprensible, ¿no? Como dijimos, en el año 2004 estuvo a cargo de la PCM. Entonces, hasta ahí, hasta 2004, el objetivo, pues, del CISFO era, ¿no? Aprobar la política nacional de focalización bajo rectoría de la PCM, ¿no? En ese entonces se dio a través del Decreto Supremo 399 de 2004, con el cual se crea el sistema de focalización, justamente con la resolución ministerial número 399. Luego, a partir del año 2015, se hizo la transferencia al MEF bajo una resolución ministerial 372 del año 2005. Y así en el año 2011, todavía ya estaba a cargo de la PCM nuevamente, en el que se hace pues la transferencia del CISFO a la PCM bajo la ley 29.792, ley con la que se crea el MIRIS. Y en el año 2012 se realiza la transferencia del CISFO al MIRIS, ¿no es cierto? Bajo un decreto de urgencia 001 del año 2012, de manera temporal, con la ley del presupuesto 2013 permanente, ¿no? Y en el año 2016 se aprueba pues la ley número 30.435,
que es la Ley de Creación del Sistema Nacional de Focalización de Hogares, vigente a la fecha, que también se le conoce como SINAFO. Y si repasamos un poco, pues, la línea del tiempo del CISFO, lo podemos resumir de esta manera, ¿no es cierto? En el que vemos que el Congreso ha intervenido creando la ley 30.435 el 17 de mayo del año 2016. Y de ahí también pues se realiza la primera modificación del reglamento del SINAFO bajo un decreto supremo 02-2017 del MIRIS con fecha 13 de enero de 2017. Y asimismo pues se elabora el primer reglamento de la ley del SINAFO, ¿no es cierto? Con el Decreto Supremo número 07-2016 del MIRIS, con fecha 22 de julio de 2016. ¿Y de ahí qué sucede? El Congreso modifica la ley del SINAFO con el Decreto Legislativo número 1376, el 19 de agosto del año 2018, del cual pues se establece o se implementa una directiva que regula la operatividad del CISFO 006-2017 MIRIS, ¿no es cierto? Con esa normativa, con esa directiva 006-2017. Es refrendado obviamente con la resolución ministerial número 070 del año 2017, en fecha 2 de mayo del año 2017. Luego ya también pues se establece, se implementa el segundo reglamento de la ley del SINAFO con un decreto supremo 002 del año 2019 del MIRIS, el 14 de febrero del año 2019. Hasta ahí vemos que el MIRIS tiene bastante, o se involucra bastante ahí, ¿no es cierto? Con las directivas, con las modificaciones, con los reglamentos del SINAFO. Enseguida, se vuelve a establecer o implementar un nuevo reglamento de la ley del SINAFO con un decreto supremo 001 del año 2020, del MIRIS, el 18 de enero del año 2020. Y luego se modifica con una nueva directiva que regula la operatividad del CISFO ¿no? Con la directiva número 001-2020 del MIRIS, el cual se refrenda con una resolución ministerial número 032 del año 2020 del MIRIS, el 8 de febrero 2020. Como vemos, pues ha habido bastantes modificaciones, cambios, en aras, pues, ¿no? De mejorar cada vez más la operacionalización justamente del Sistema Nacional de Focalización de Hogares. Sin embargo, no ha quedado ahí, ¿no? Gradualmente, pues, se han establecido normas técnicas, métodos y procedimientos para regular la focalización de hogares. Además, se actualiza permanentemente el Padrón General de Hogares, definiéndose, ¿no? Como posteriormente para todo programa social o subsidio del Estado, los cuales pues se ejecutan bajo criterios de focalización individual y deben remitirse pues obligatoriamente a la evaluación del SISU para elegir a sus usuarios. ¿Qué nos quiere decir ahí? Que todo programa o proyecto social utiliza como base primaria la información contenida en el SISFO. ¿Y cómo se llama esa información que contiene el SISFO? El Padrón General de Hogares. Entonces, todo proyecto o programa social, pues recurre a esa información para ver si eh, la persona
ya sea de manera individual o grupal, como se maneja la operatividad de ese programa o proyecto social, pues determinan, ¿no? Según la información que emite el CISFO, si pueden ser beneficiarios o no de dicho proyecto o programa social. Asimismo, podemos precisar, pues, que el 17 de mayo del año 2016 se aprueba la ley número 30.435. Como dijimos, es la ley que crea el Sistema Nacional de Focalización, más conocido como el SINAFO. Y asimismo, no está de más precisar que en mayo del año 2017 se aprueba la Directiva 0006-2017 del MIRIS, que regula la operatividad del SISFO. Y bien, ya hemos repasado muy sintetizadamente la parte normativa, ¿no? Para que sea más comprensible. Ahora, nos preguntaremos, ¿y cuál es el objetivo del SINAFO, del Sistema Nacional de Focalización? Lograr la asignación eficiente de los recursos públicos de las inversiones. Ese es el objetivo del Sistema Nacional de Focalización, en pocas palabras, ¿no? Para tenerlo más claro. Ese es el objetivo del SINAFO. Lograr la asignación eficiente de los recursos públicos, de las intervenciones. Ahí le podemos agregar, ¿no? De las intervenciones de los proyectos o programas sociales del Estado. ¿Cuál es la norma que regula la operatividad del CISFO? La directiva número 01/2023, o sea, es una norma reciente, ¿sí? Aprobada con resolución ministerial número 032 del año 2020 del MIRIS, que establece pues las disposiciones para regular la operatividad del CISFO, que integra el Sistema Nacional de Focalización SINAF, a fin de que los hogares cuenten con la clasificación socioeconómica en el Padrón General de Hogares, lo cual nos da a entender que ahora, si nosotros hacemos una consulta online o en las oficinas CISFO o en las ULES, nosotros y toda persona ya tiene su clasificación socioeconómica, ya sea de condición de pobreza o no pobreza. Porque como ya está normado ya la operatividad del CISFO, entonces el CISFO pues recurre o hace cruce de información a través de diversas datas de todas las instituciones, ¿no? Por ejemplo, hace cruce con la SUNAT, hace cruce con la SUNARP, y así puede hacer cruce con todas las instituciones públicas, ¿no? Cosa que así, de esa manera, puede determinar la clasificación socioeconómica de una persona. Claro, lo cual es reversible. Si una persona no está de acuerdo con la clasificación socioeconómica que el CISFO tiene, entonces puede solicitar su revaluación. Y nos preguntamos, ¿no? Al respecto, ¿y qué es el sistema de focalización de hogares? Es un sistema intersectorial, intergubernamental, que permite pues identificar a las personas o los hogares en situación de pobreza. ¿Para qué? Para que pues las intervenciones públicas focalizadas, más conocidas como las IPF, del Estado puedan considerarlos como sus potenciales usuarios. Es decir, que el CISFO no elige qué persona o qué hogar califica para un programa social, no, solamente determina su clasificación socioeconómica, si es de pobreza o no pobreza, ¿no? Es decir, el CISFO no manda a una persona para que sea beneficiario de un programa o proyecto social.
sino los proyectos o programas sociales se encargan de validar esa información del CISFO para que dicho hogar o persona pueda o no, pues, ser beneficiado de algún apoyo del Estado, ¿no? Previo proceso de cada programa que tiene, ¿no? Cada programa o proyecto tiene un proceso. Entonces, los programas sociales validan la información del CISFO para que dicho hogar o persona califique o sea beneficiario o no de un programa. ¿En qué contribuye el CISFO? Mejora, mejorar pues la calidad de vida y el desarrollo de la población. La asignación equitativa y eficiente de los recursos públicos. Combatir o reducir la filtración, la subcobertura y la politización del gasto. A eso contribuye el CISFO, ¿no? Entonces, pues el sistema de focalización de hogares permite a los programas sociales identificar y seleccionar a sus potenciales beneficiarios. Pues sin la información del CISO sería un poco tedioso, ¿sí? Para los programas sociales identificar así en menor tiempo a sus potenciales beneficiarios, ¿no? ¿Eso qué nos indica? Que la data del CISFO o la información o el padrón general del CISFO, pues identifica a potenciales beneficiarios para un determinado programa o proyecto social, ¿no? Entonces, los programas sociales solo validan a través de sus procesos para que dicha persona u hogar sea beneficiado o no con dicho proyecto o programa, ¿no? Entonces, pues el CISFO establece la relación de personas elegibles. El programa social elige a los beneficiarios. En eso podemos resumirlo, ¿no? ¿Cómo es la correlación entre el CISFO y los programas sociales? El CISFO establece la relación de personas elegibles. El programa social elige a los beneficiarios. Porque a veces hay personas, ¿no? No están muy informadas, potenciales beneficiarios, vamos a llamarles. Como ya el CISFO tienen clasificación de pobreza ya, pues piensan que ya con eso ya están aptos para cualquier proyecto o programa social sin ningún tipo de validación, lo cual no es tan correcto, ¿no? El programa social se encarga de elegir a los beneficiarios previo cumplimiento de esos procesos que tiene cada programa. Entonces, pues el CISFO ha sido creado con la finalidad de contribuir a mejorar la equidad y eficiencia en la asignación de los recursos públicos en beneficio de aquellos grupos poblacionales priorizados o también le podemos llamar de población vulnerable. En ese sentido, pues, la importancia del CISFO en la política de desarrollo e inclusión social radica pues en que contribuye con la identificación de personas o grupos poblacionales en situación de pobreza o de vulnerabilidad o de exclusión. Como en qué situación los identifican como potenciales beneficiarios para cualquier programa social, ¿no es cierto? O subsidio del Estado. Entonces, pues, del CISO podemos decir que es un instrumento fundamental, ¿sí? ¿Para qué? Para responder las necesidades sociales, ya que cuenta, pues, con un sistema de información sobre las características socioeconómicas de los hogares, llamado Padrón General de Hogares, o más conocido como el PGH. Y este PGH se anda actualizando de manera periódica, ¿no es cierto? Cada 3 meses, cada 6 meses.
según la información que emitan las unidades locales de empadronamiento, se va actualizando el PGH. Y en ese transcurrir puede cambiar, ¿no es cierto?, la calificación socioeconómica de la persona. Entonces, pues la focalización viene a ser un acto por el cual pues se asignan los subsidios del Estado a las familias más pobres y vulnerables. Es decir, como ejemplo, ¿no? Si una persona adulta mayor ya recibe el programa Pensión 65 y es una persona focalizada, y es una persona focalizada porque uno tiene clasificación socioeconómica de pobreza en el CISFO, el cual ha sido pues validado por el programa Pensión 65 para que sea beneficiario dicho adulto mayor. Y obviamente está en permanente evaluación, ¿no es cierto? La clasificación socioeconómica de un beneficiario de cualquier programa social siempre está en permanente evaluación y que se encarga de ello los programas sociales, ¿no? Permanentemente les hacen seguimiento a sus beneficiarios para ver si deben seguir recibiendo o no dicho apoyo. Es así pues que el CISFO se encarga de dictar normas técnicas, métodos, procedimientos que regulan que la focalización de los hogares. Asimismo, pues progresivamente los mecanismos de actualización permanente, como dijimos, ¿no? Permanentemente se está actualizando el CISFO, sobre todo de los usuarios de los programas sociales, ¿no? Sobre todo de ellos. El padrón general de hogares de los beneficiarios de programas sociales se anda actualizando, como dijimos, periódicamente y puede cambiar en ese transcurrir la clasificación socioeconómica. ¿Y qué significa eso? Si de pronto dicho beneficiario del programa Pensión 65, ¿no? Está recibiendo con normalidad su subsidio, ¿sí? Y en una de esas actualizaciones del CISFO vota como ya, como no pobre. Entonces, se corta el apoyo a esa persona adulta mayor que estaba recibiendo el programa, ¿no? Se le corta. ¿Por qué? Porque ya cambió su clasificación socioeconómica. ¿Y cómo así? Pues seguramente el CISFO o el mismo programa social en sus verificaciones rutinarias, seguimientos rutinarios, han detectado que ya pues el dicho adulto mayor ya no está en situación de vulnerabilidad que requiera apoyo de ese programa social. De esa manera, pues, ¿no? El SISBO también, pues, coordina con los foros locales que remiten al sistema de focalización de hogares SISBO, ¿no? Para la respectiva clasificación socioeconómica. Es así, podemos resaltar, ¿no es cierto?, el artículo 1 de la resolución ministerial número 399/2004 de la PCM, que crea el CISFO con el objetivo de brindar información a los programas sociales para la identificación y selección de sus beneficiarios. Es así pues que según este artículo, según esa resolución ministerial que hemos mencionado de la PCM, las funciones del CISFO son pues administrar el padrón general de hogares y ponerlo a disponibilidad de los programas sociales. Es decir, que un programa social no puede ser la validación de un hogar o de una persona sin antes recurrir a la información del CISFO. Y otra de sus funciones es determinar la clasificación de los potenciales usuarios, ¿no? Y otra, establecer normas de focalización. Entonces, la responsabilidad de la operación del CISFO, pues es una carga de ¿qué? De la unidad central de focalización.
que está bajo el ámbito de la Dirección General de Gestión de Usuarios, más conocido de la DGGU. Estas dos oficinas, o estas dos centrales, o estas dos unidades, la UCF y la DGGU, son las que determinan si una persona está en condición de pobreza o no. Y pertenecen obviamente al Ministerio de Inclusión Social, al MIGIS. La unidad central de focalización en la ejecución de sus actividades debe seguir, ¿no es cierto?, las políticas, disposiciones que establece la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales del MIGIS. Entonces, pues la USF y la DGGU son las encargadas de decir, esa persona es pobre, esa persona no es pobre. Pero ¿bajo qué fundamento ellos pueden determinar eso? Con la información que les remiten quienes, las unidades locales de empadronamiento, ¿no? Por eso es fundamental, pues, el trabajo que realizan las unidades locales de empadronamiento. Objetivos del CISFO. Mejorar la igualdad del gasto social y contribuir a la eficiencia y eficacia de los programas sociales, identificando que los grupos que requieren más ayuda del Estado. Y otro objetivo es establecer, ¿no?, que es un conjunto de elementos técnicos y uniformes para la identificación de los usuarios de los programas sociales. Asimismo, identificar a los usuarios de los programas sociales, el CISFO califica socioeconómicamente a las personas que son los usuarios y los programas sociales los eligen. Les hemos visto, acá ya nos indica, ¿no es cierto? El CISFO califica socioeconómicamente. ¿A través de quién? De la USF y la DGGU, ¿no? Que son las que realmente establecen la clasificación socioeconómica. Asimismo, otro de sus objetivos es pues la cuantificar el nivel de bienestar de los hogares empadronados mediante la construcción del índice de focalización de hogares, ¿no? Más conocido como el IFH. Términos técnicos que manejan, ¿no es cierto?, los que están involucrados en el trabajo con el CISO. Entonces vemos ahí un esquema, ¿no? Es la, cómo es la operativa del CISO, ¿no? Desde el CISO se establece el PGH, a los cuales recurren todos los programas sociales, uno, 2, 3 y todos los que existen, ¿no? Incluido el SIS. Sabemos que para tener, por ejemplo, el SIS gratuito, se debe tener la clasificación de, de pobreza o pobreza extrema, ¿no es cierto? ¿Y qué sucede cuando, por ejemplo, pues una persona que tiene el SIS y de pronto labora en el Estado o en otra entidad privada, ¿no? Y va a tener, obviamente, su seguro privado por ley. Entonces, pues el SIS hace su cruce permanentemente, ¿no es cierto? O si no, el SISFO mismo, ¿no es cierto? Hace permanentemente cruce de información y de pronto detectan que esa persona pues ya trabaja en el Estado, en otra entidad, y tiene seguro privado que se le salud, entonces de inmediato le desactivan el SIS. No le quitan, sino lo desactivan, ¿no? Y es así que consultamos y aparece como inactivo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues en algún momento esa persona ya va a dejar de trabajar y ya no va a tener seguro privado de salud. Entonces, en ese entender, pues también se vuelve a hacer otro cruce y pues ya se le vuelve a activar el SIS a la persona. Entonces, pues estábamos resaltando, ¿no? La importancia que tienen las unidades locales de empadronamiento, que son las ULES, que están pues ubicadas o instaladas en las municipalidades, ¿no? Las que pues se encargan de atender las solicitudes de clasificación y actualización socioeconómica. Es su función principal, ¿no? Atender
las solicitudes de clasificación y actualización socioeconómica. Entonces, pues la ULE sigue los procedimientos establecidos por el sismo, ¿no es cierto? En el cual, pues, es necesario que la persona interesada, sea persona o se presente al sismo o las ULEs con su DNI, con el DNI ampliado de todos los integrantes del hogar, ¿sí? Porque las ULEs van a hacer un empadronamiento, el empadronamiento no lo van a hacer pues a un solo integrante, sino a todos los integrantes del hogar, para los cuales pues hay procedimientos, ¿no? Claro, puede ser a una sola persona siempre y cuando esa persona pues sea independientemente, ¿no? Ya no viva en el mismo hogar, no viva en la misma vivienda. Hay procedimientos, ¿no? Para tener en cuenta ello. Pero si es que viven en un solo hogar, comparten alimentos, comparten el diario y todo ello, entonces pues se le debe considerar como miembro integrante del hogar. Y aparte de ello, pues la persona interesada debe llegar, por ejemplo, su recibo de agua o luz, ¿no? Mínimamente, su DNI y su recibo de agua o luz. ¿Para qué sirve eso? Para, pues, ver justamente, ¿no? El nivel de consumo de los servicios, para ver la, ¿no? Para ver la dirección y todo ello, ¿no? Entre otra información que el sismo requiere. En estos tiempos, pues, la clasificación socioeconómica se puede obtener en 45 días calendarios, ¿sí? Antes se demoraba, ¿no? 6 meses, 3 meses y así. Ha ido reduciendo el tiempo, entonces ahora se puede saber en 45 días. Hay excepciones en las que en 15 días se puede saber, ¿no es cierto? Todo depende, pues, que las ULEs remitan información en los plazos establecidos y como corresponde, ¿no? Que no haya omisión o error en la información. Ello, pues, retrasa, ¿no es cierto? La, la emisión de la clasificación socioeconómica de la persona. Entonces, pues en este tiempo de 45 días calendarios, la información que envían las ULES pues es evaluada por la Unidad Central de Focalización, la UCF-MIDIS, como dijimos, quienes determinaron su condición socioeconómica, quienes determinan la condición socioeconómica, de no pobre, pobre o pobre extremo, es así como figuran, ¿cierto? Los cuales pues permiten acceder o solicitar el acceso a un programa social como Pensión 65, SIS y otros, ¿no? ¿Quiénes utilizan la clasificación socioeconómica, o más conocida como la CC? Entre las entidades a cargo de la IPF que emplean la clasificación socioeconómica tenemos casi a todos los programas sociales del Estado, pues, ¿no es cierto? A toditos. Ahí está el programa Juntos, Pensión 65, el SIS, Lurawi Perú, esos programas temporales de bonos que dan bonos de protección, ¿no es cierto? Como los cuales han sido pues permanentes o de permanente aplicación en tiempos de COVID, ¿no? Bonos de protección, por ejemplo, para agricultura, para ganadería, en estos tiempos hay bastantes bonos, ¿no? Contra riesgo sísmico, para viviendas vulnerables, para diversas situaciones de emergencia, se requiere siempre la información del CISO. Por ejemplo, para acceder al programa Trabaja Perú, ¿no? Al Programa Nacional de la Empleabilidad, se requiere la información del CISO. Es decir, una persona que no tiene la clasificación socioeconómica de no puede trabajar en el programa Trabaja Perú, más conocido así, ¿no? No puede, no califica. Por ejemplo, el Programa Nacional de Vivienda Rural y otros programas o proyectos, ¿no? Proyectos de vivienda, por ejemplo, ¿no? Programa de vivienda rural, que también es necesario la clasificación socioeconómica. Entonces, la clasificación socioeconómica, pues, es una medida de bienestar del hogar. ¿Y cuál es esa medida? Pobre, no pobre o pobre extremo. Esa es la medida que se le da al hogar.
Como vimos, previa evaluación. Puede ser a solicitud o a demanda, ¿no es cierto? A solicitud cuando una persona por su cuenta se acerca, ¿no es cierto?, a las unidades locales de empadronamiento y solicita su evaluación, ¿no? Que le califiquen si su condición o su hogar eh, está en situación de pobreza o no, ¿no? Y a demanda, pues, ¿no es cierto?, el CISBO en su trabajo rutinario, dentro de sus funciones, realiza justamente el empadronamiento, ¿no? Previa coordinación, ¿no es cierto?, con la DGGU, con la UCF, que permanentemente hacen esa actividad ellos, ¿no? Propias de su actividad, son estar haciendo empadronamientos a demanda, sobre todo, en especial, a los programas sociales, ¿no? Para hacer la actualización del padrón general de hogares. Ese es el trabajo también permanentemente que hacen en las ULAs, ¿no? O a solicitud del programa social, para lo cual, pues, la clasificación económica se determina con información del hogar que se encuentra en la base de datos administrativos, más conocida como la DBA. Así como, pues, aquella recolectada mediante instrumentos de recojo de datos aprobados por el MIDIS, ¿no? Ahí vemos la ficha IC100, la D100, la ficha socioeconómica única, ¿no es cierto? Esos instrumentos se utilizan. Ya la vamos a ver más adelante. Niveles de clasificación socioeconómica. Nos referimos, ¿no es cierto?, a los niveles de clasificación económica, a pobre, pobre extremo, pobre y no pobre. Entonces, pues, se considera pobreza la condición de falta de bienestar producida por la imposibilidad de satisfacer las necesidades básicas. En el Perú, así como en la mayoría de países latinoamericanos, la pobreza se mide desde un enfoque monetario, según el cual, pues, el bienestar es indicado por el gasto, es decir, por el consumo real. Entonces, ¿por qué se le califica o se clasifica o se le clasifica como pobre extremo a una persona o a un hogar? Seguramente ha demostrado estar en una situación en la que las condiciones de vida de su hogar se encuentran disminuidos, que incluso el consumo de la cantidad de alimentos necesarios para el normal desenvolvimiento de una persona no son cubiertas, ¿no? Es una persona que se le califica o se le clasificaría como pobre extremo. No tiene las posibilidades para alimentarse bien, no tiene las posibilidades para solventarse sus gastos diarios, ¿sí? Y por ende también en muchos casos no va a tener la posibilidad de tener un hogar básico, elemental, ¿no? Entonces, si es así, pues esa persona necesita ayuda. Y para que reciba ayuda inmediata, se le da esa clasificación o ese nivel socioeconómico de pobre extremo. Y el nivel de pobre, pues es una situación en la que las condiciones de vida de un hogar al menos logran cubrir la cantidad mínima de alimentos necesarios para el normal desenvolvimiento de una persona. No obstante, cubrir dichas necesidades básicas implica no cubrir otras necesidades, como vestido, calzado, transporte, entre otras, ¿no? Socialmente aceptadas. Entonces, si ese hogar tiene esa condición, cumple esas características, se le da la clasificación de pobre. Tiene para su alimentación, pero no le alcanza, como se dice, pues para vestimenta, ¿no? O para comprar sus alimentos en las medidas que se requieren. Entonces a esa persona o a ese hogar se le considera como pobre. Ahí vemos la diferencia en un pobre extremo, ¿no? El pobre extremo no tiene la capacidad suficiente para cubrir ninguna necesidad. Es más, la carece.
y los carece de manera permanente en muchos casos. No tienen los alimentos necesarios para alimentarse, no tienen lo necesario para solventar sus gastos de vestido y otros, ¿no? Sus necesidades básicas no tiene, por lo cual es pobre extremo. En cambio, el pobre todavía tiene alguna posibilidad de cubrir ciertas necesidades, pero las otras que son necesarias no las puede. Entonces, requiere apoyo del Estado y por ende se le da una clasificación de pobre. Ahora, la persona no pobre es una situación también, ¿no es cierto?, en la que las necesidades alimenticias y las principales necesidades básicas pueden ser cubiertas de manera aceptable. Entonces, si es así, si cumple esas características, a ese hogar o a esa persona se le da la calificación de no pobre. ¿Y cómo obtengo esa información? A través, pues, de los instrumentos que hemos mencionado, ¿no? Muy bien, para poder acceder al curso completo, a los materiales y a la certificación, puedes comunicarte al 951-428884 o también al 930-627-791. Estos son los números de WhatsApp, ¿no? O también vía telefónica aquí en Perú. Si estás fuera de Perú, debes de poner el prefijo +51 a través del WhatsApp, ¿no? Y los siguientes números para que te puedas comunicar. Por otro lado, también te invitamos a visitar nuestra página web www.encap.edu.pe para que puedas consultar otros cursos que tenemos en las diferentes categorías, aquí en el menú cursos. Puedes observar las diferentes categorías que tenemos en administración, arquitectura, carretera, civil, construcción, contabilidad, minería, obra, recursos humanos, tecnología, seguridad, entre otros, ¿no? Así que puedes filtrar los cursos que tú desees en gestión pública, para este ejemplo, como diploma, tenemos como diploma, como curso corto, como diploma de especialización, que son cursos más completos también, ¿ok? Y por otro lado, el curso está habilitado para que puedas comprar en línea, ¿no? Aquí puedes comprar, puedes pagar con tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, válido para Perú, Yape o Plin también, ¿ok? De igual manera, si deseas el certificado físico, puedes habilitar y te enviamos el certificado físico, es válido para Perú. Si estás fuera de Perú, el certificado viene ya con el certificado digital y es válido para cualquier concurso público, ¿no? O privado, cualquier convocatoria de trabajo. Rellenas tus datos, ¿no? Ingresas tu cuenta, tarjeta de crédito e inmediatamente el sistema va a procesar y podrás ingresar al aula virtual de manera inmediata para que puedas visualizar tu curso y obtener tu certificado. ¿Sí? Bien. Cualquier consulta y o duda que puedas tener, puedes comunicarte nuevamente aquí. Mostramos los números de WhatsApp en la parte inferior de nuestra página web. 951-428-884 o el 930-627-791. Ahí está nuestra página web www.encap.edu.pe para que puedas capacitarte y certificarte desde tu casa.